octubre, elecciones legislativas nacionales, toda la atención por supuesto puesta en lo que va a pasar en el país, en cómo va a ser el debut de la boleta única de papel, cómo se van cerrando las campañas electorales, por supuesto cómo van a ser los cierres de campaña, algo que vamos a estar claramente cubriendo desde los estudios de Ciudad Televisión para que vos veas lo que está pasando, cómo va a ser el último mensaje que los distintos candidatos y las candidatas van a dejar al electorado de cara al próximo domingo. Una cobertura que por supuesto vamos a estar haciéndola desde aquí, desde Ciudad Televisión, Chaco Día por Día, Radio Ciudad 92.3, nuestras redes sociales, así que como ya sabes, siempre informándote aquí en Ciudad Televisión, en Grupo Ciudad. Tenemos posterior a las elecciones, vamos a ser testigos de una serie de cambios en el gabinete del presidente Javier Milei. Cambios que están obligados, como por ejemplo el caso de Patricia Bullrich, quien va a asumir su cargo próximamente, por el que fue electa, deja el Ministerio de Seguridad. El caso de Luis Petri, lo mismo, va a quedar vacante el Ministerio de Defensa. Y el caso de Manuel Adorni, también va a quedar vacante el puesto de lo que es la vocería de la Presidencia de la Nación. La salida, vamos a ver quiénes serían los posibles, en este caso, que saldrían del gabinete. En principio se habló mucho de Wertheim, quien es el canciller. Aparentemente no, y nos basamos en sus declaraciones. Dijo algo puntual, dijo que va a dejar su cargo si es que Santiago Caputo formaría parte de la jefatura del gabinete del presidente Javier Milei. Hacemos un asterisco y le vamos a dejar esto para hablártelo enseguida, nada más. Por otra parte, otro de los nombres que también no figuran, por lo menos se escuchan como posibles bajas del gabinete, es el ministro de Economía. Por supuesto, el ministro de Economía está todo ligado a cómo se desenvuelve la economía, el dólar y demás en los próximos días. ¿Quién estamos hablando? Del ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Y por otra parte, si ahora sí te lo mencionamos, Guillermo Francos. Guillermo Francos, en una entrevista en Infobae, en el streaming de Infobae, expresó que tendría que asumir, no escucho bien, tendría que asumir Santiago Caputo, tendría que tener firma, es lo que dijo en una entrevista en Infobae el jefe de gabinete Guillermo Francos. Pero hay un tema que también no hay que dejar, de lado, y es algo específico. Guillermo Francos se están solicitando que sea destituido de su cargo por una cuestión muy sencilla. Esta destitución la impulsan desde la Cámara de Diputados por incumplir la ley de emergencia en discapacidad, tema que ya lo habíamos hablado anteriormente, ¿no? Se reglamentó pero no se está ejecutando. ¿Quién firmó eso? ¿Qué cabeza rodaría por este incumplimiento? Bueno, el jefe de gabinete Guillermo Francos. Guillermo Francos realmente está también en una situación donde, como decíamos, el nombre de Santiago Caputo le genera mucho ruido. De hecho, jamás ocultó esta interna que hay entre ellos. Y el Triángulo de Hierro, bueno, en una situación muy compleja, en un tire y afloje que ya somos testigos y lo hemos hablado durante todo el año. ¿Quiénes entrarían en el nuevo gabinete, en el nuevo esquema, en la nueva mesa que conformaría el presidente Milei? Primero se habla mucho de Federico Sturzenegger, que podría ser uno de los nombres que estarían a cargo del Ministerio de Economía de nuevo vamos a la posibilidad de que no responda bien las elecciones y de que la economía no vaya como acorde, que no marche acorde al plan, como dicen desde La Libertad Avanza, con respecto a lo que se espera y por supuesto con respecto a las elecciones. Federico Sturzenegger suena mucho. Y ahora sí volvemos al asterisco que lo mencionamos anteriormente y tiene que ver con Santiago Caputo, este asesor estrella, este asesor de unos 38 años que desde las sombras estuvo actuando y muchísimo para el gobierno y para que hoy sea presidente Javier Milei y para de alguna manera organizar el esquema de gobierno. Santiago Caputo maneja la agencia de inteligencia, maneja empresas del Estado, coordina de alguna manera las redes sociales, el ejército de trolls. ¿Y qué se especula de Santiago Caputo? Podría, en una entrevista que dijo
el que se le hizo al presidente Javier Milei en esta semana precisamente, perdón, en la semana pasada que le hicieron desde la señal La Nación Más, el presidente fue consultado respecto a si formaría Santiago Caputo parte del gabinete, y de hecho se animaron a preguntarle aún más. Una entrevista que hizo Trebuch, en donde le preguntó si es posible, que en principio dijo si va a formar parte del gabinete posterior a las elecciones, dijo que sí, por supuesto, dijo Milei, pero después fue consultado si podría ser el nombre que estaría a cargo de la jefatura de gabinete. Y ahí, bueno, ya no quiso hablar mucho, no quiso hablar de más el presidente y dijo, no, bueno, no, de alguna manera esquivó la respuesta. ¿Qué pasaría si Santiago Caputo asume la jefatura de gabinete? En principio, como te lo dijimos y volvemos al asterisco anterior, el canciller Werthing dijo, si asume Caputo yo me voy. Guillermo Francos mencionó algo, denle firma a este muchacho, porque también actuar desde las sombras es muy sencillo. Y es algo que hay que tener en cuenta. Desde las sombras es muy sencillo golpear, ¿no? Nadie sabe quién lo atacó. Ahora, si le das a esta persona, la sacás de las sombras, le das una firma, le das un cargo y de pronto forma parte del gabinete, ya va a tener que responder a los periodistas. Ya no va a poder actuar desde las sombras, ya no va a decir, bueno, está coordinándolo a través de las redes sociales, a través del ejército de trolls. Hay que tener mucho cuidado también si Santiago Caputo llega a asumir como jefe de gabinete, por la imagen y por la manera de trabajo que tiene, y acordémonos, este triángulo de hierro va a tener un vértice muy fuerte que es el de Santiago Caputo. Ni hablar si llega a ser ahora actualmente ya tiene un peso muy importante dentro de este triángulo de hierro. Si llegara a asumir como jefe de gabinete, va a tener que tener mucho cuidado Santiago Caputo con algo que va a ser un dolor de cabeza, es no eclipsar al presidente. Porque los egos también en la Libertad Avanza son peligrosos. Hay que saber actuar sin eclipsar al presidente. Bueno, ya eso es una de las tareas más complejas. ¿Quiénes son los que desde afuera están acompañando? ¿Quién es, mejor dicho, el que desde afuera viene haciendo lobby? Y decimos desde afuera, no nos referimos desde afuera del Estado, sino desde afuera del país. Viene haciendo lobby para de alguna manera imponer el nombre de Santiago Caputo. Es Barry Bennett. No estamos hablando de Scott Bessent, estamos hablando de Barry Bennett, quien es un lobista republicano, también que actúa por afuera del gobierno de Trump. Es, por así decirlo, es un contratado de la Casa Blanca, no pertenece al gobierno, pero sí actúa por las sombras. Esta persona también trabaja para la CIDE y está ejecutando durante la semana anterior, desde el lunes de la semana anterior, una serie de encuentros, entre ellas, que lo mencionamos también la semana pasada, una serie de encuentros con algunos gobernadores, algunos líderes de distintos bloques en la Cámara de Diputados. ¿Quién estuvo presente en la reunión y quién fue el interlocutor, quien coordinó estas reuniones? Bueno, estamos hablando de Santiago Caputo, uno de los bendecidos de Barry Bennett, el bendecido de Barry Bennett de Santiago Caputo. Tiene un peso estratégico y por ahí también vienen muchas de las relaciones con Estados Unidos. Werthing, claro, en un momento cuando las declaraciones del presidente Trump con respecto a las elecciones de medio término y la condición de que si este domingo no les va bien en la elección, Estados Unidos no va a ayudarlo, desde las fuerzas del cielo apuntaron toda la bronca contra Werthing. Dijeron, no, ¿cómo va a ser? Él es el responsable de la relación Estados Unidos-Argentina. Bueno, tampoco puede responder por cómo se maneja el presidente Donald Trump. Pero bueno, sí, no le gustó la crítica y ya además que había una interna previa, es muy probable que la jefatura de gabinete absorba distintos ministerios y carteras. Entre ellos se habla de la Cancillería. También se habla de algunos movimientos específicos que tienen que ver con la absorción del Ministerio de Seguridad por parte del Ministerio de Justicia y otros movimientos más que están y convertirían a lo que es el Ministerio de Defensa, también incluirían al Ministerio de Justicia. Bueno, son posibilidades, todavía no hay nada confirmado.
Otro que según fuentes desde Casa Rosada ya se habían comentado, lo hemos hablado en otras oportunidades, de algunas conversaciones que se dan, es que quien estaría también por dejar su cargo es el ministro de Justicia, Cunio Libarona. Entonces ya sería una vacante nueva en este nuevo esquema de gobierno del presidente Javier Milei post elecciones de este domingo. ¿Quiénes pierden fuerza? Los más afectados. Ni hablar Guillermo Francos, ni hablar Wertheim, que se iría directamente. Cunio Libarona, que por decisión suya también estaría con ganas de retirarse. Pero quienes perderían mucha fuerza, mucho peso, mucha decisión dentro del gobierno del presidente Javier Milei, que hasta el día de hoy lo tienen, o al menos hasta el día de hoy, una de ellas sí lo tiene, pero los otros como que están subsistiendo. Estamos hablando de, por un lado, Karina Milei y por otra parte, los primos Menem, que realmente quedarían completamente fuera de juego. Esto es Día por Día. Vamos a